Bien, bueno, ciertamente el tema que nos convoca el día de hoy es de mucho interés. La mayoría de veces los funcionarios públicos nos vemos envueltos en una diversidad de obligaciones, deberes, en el desempeño de nuestras funciones, y ciertamente existe una diversidad de responsabilidades que se pueden asumir, civiles, administrativas, penales, y también en el campo del derecho administrativo, principalmente las de responsabilidad funcional y disciplinaria, ¿no? Entonces, para todos los que obviamente tenemos eh, la satisfacción de elaborar en el sector público, es de mucho interés el poder entender cómo se desenvuelve este procedimiento disciplinario administrativo, qué relación existe con el procedimiento de responsabilidades administrativas que lleva a cabo la Contraloría, en qué escenarios obviamente podríamos estar envueltos si es que obviamente incurrimos en alguna omisión, acción o acto que pueda ir en contra de las disposiciones internas. Y es justamente el motivo que nos convoca el día de hoy, ¿no? Entender un poco este marco normativo, stock regulatorio que despliega la administración pública y que obviamente es materia de observancia obligatoria por parte de los funcionarios para evitar incurrir en alguna infracción que pueda generar en una responsabilidad disciplinaria administrativa o, en su momento también, de ser el caso, una responsabilidad funcional que esté a cargo de la Contraloría. ¿Ok? Entonces, ese es el objetivo y empecemos. ¿Se está mirando la presentación? ¿Me confirman, por favor? Sí, doctor, sí se puede visualizar. Ok, listo. Entonces, ahora sí. Un poco lo que vamos a ver hoy día, y es una sesión bastante concreta, porque vamos a tener también otras sesiones en donde vamos a explicar el procedimiento y también la aplicación, que es obviamente creo también el interés de todos los abogados, ¿no? Entender un poco cómo la regulación se amalgama con otras obviamente que permiten una unidad o una coherencia en el análisis de los hechos que son materia de conocimiento por parte de los órganos instructores y también del que toma las decisiones en el PAD, ¿no? Entonces, hoy día vamos a tener esta agenda, un poco en el despliegue, vamos a ver algunos casos y vamos de frente a lo que nos toca, ¿no? Bueno, un poco antes de empezar, considero conveniente señalar lo siguiente, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de lo que es el procedimiento de responsabilidades, de determinación de responsabilidades funcionales que lleva a cabo la Contraloría, la finalidad del PAD, como ustedes pueden apreciar ahí, obviamente es tutelar el deber funcional y el adecuado funcionamiento de la administración pública. En otro evento vimos, que también lo dicta Udiápolis, vimos en ese caso la gestión actual de la gestión pública, ¿no? El nuevo modelo de gestión pública, ¿no? Que se basa, obviamente todos lo conocen, en gestión de procesos, gestión de resultados, ¿no? En esta línea, obviamente, se da un poco más de apertura para el despliegue de la gestión, pero también, obviamente, es importante entender que bajo esa línea de gestión pública también existen algunos campos indeterminados que obviamente pueden generar, bajo el enfoque de gestión, algún hecho que pueda ser materia de análisis desde, si es que obviamente se genera un efecto negativo, desde la óptica del procedimiento administrativo disciplinario. Entonces, el enfoque del procedimiento administrativo disciplinario es, como ustedes lo tienen en pantalla, tutelar el deber funcional. ¿Cuál es el deber funcional? Obviamente, aquellas obligaciones que tiene a cargo el funcionario en el despliegue de su función. Y en esto, obviamente, nosotros podríamos entrar en una discusión, una conversación o un análisis bastante pormenorizado, porque ciertamente, más allá del ROF, del MOF, de las instituciones, del RIS, obviamente también, ya en el desenvolvimiento, en, digamos, el aterrizaje de todos estos instrumentos de gestión, existen también otras directivas, manuales, instructivos, ¿no? Que pretenden, inclusive procedimientos que pretenden aterrizar aún más cuáles son esos hechos concretos que tienen o están sujetos a un cumplimiento por parte de los funcionarios. Creo que todos en la administración pública no llegamos a tener claro en la diversidad de hechos que se despliegan a diario, cuál es el detalle de cada uno de ellos, ¿no? Pero ciertamente el incumplimiento de un procedimiento o de uno de estos deberes u obligaciones que se encuentran contenidos en estos instrumentos de gestión podría acarrear un procedimiento administrativo disciplinario. La función del PAD es justamente tutelar el deber funcional, es decir, que se cumpla estos instrumentos
de gestión. Y obviamente el adecuado funcionamiento de la administración pública, ¿no? Un símil también con lo que obviamente busca la Contraloría, ¿no? La economía de la eficiencia y la transparencia en la gestión pública, ¿no? Y bueno, por consiguiente no solo se trata de verificar si el servidor incumplió con una norma, sino analizar la afectación que dicho incumplimiento ha producido en la administración pública, ¿no? Ciertamente a la administración le interesa ya ver por qué se cometió ese hecho, cuáles fueron las causas, en esta línea obviamente determinar la culpabilidad o en todo caso la determinación de responsabilidad del funcionario, es qué pasó, ¿no? ¿Qué pasó para obviamente revertirlo? Debemos recordar que hoy por hoy nos encontramos en la administración pública bajo un enfoque de gestión de riesgos y obviamente el procedimiento administrativo no podría, el procedimiento administrativo disciplinario, como lo es el sancionador, actualmente no podría estar ajeno a esta situación, ¿no? Entonces, no podríamos entender que el PAD únicamente se aboca a conocer los hechos y sea reactivo, sino que también, obviamente, bajo esa línea de entender qué pasó, debiera también enmendarse algunas acciones que puedan permitir o que permitan, que sean conducentes, a que este tipo de infracciones no se vuelva a presentar en el futuro, ¿no? En definitiva, y es la conclusión, el PAP no es un instrumento de retaliación, ¿no? Al igual que lo que sucede en el derecho administrativo sancionador puro, la sanción es un incentivo para que se reduzca el interés por el incumplimiento, obviamente en función al provecho que se puede obtener. La sanción del PAT, obviamente lo que busca es que esta conducta de los funcionarios, de los servidores de la administración pública se corrija, para que en el futuro no se vuelva a presentar y podamos tener en este enfoque de mejora continua un funcionario o funcionarios que estén cumpliendo, obviamente, el marco regulatorio interno que busca la administración pública implementar para una mejora en el servicio que brinda a la ciudadanía. ¿Cuáles son las fuentes aplicables al PAD, no? En este caso tenemos, como ustedes pueden ver en la pantalla, la Ley del Servicio Civil, la Ley 30.057, su reglamento, el Decreto Supremo 040-2014 de la PCM, y la directiva que seguramente también ya ha sido materia de análisis, la Directiva 02-2015 Servir, que es el régimen disciplinario y procedimiento sancionador de la Ley 30.057, ¿no? En este caso es la directiva que establece todo el procedimiento para la aplicación del PAD. Y las supletorias, obviamente, dentro de, obviamente, las que podemos mencionar, porque hay una infinidad, ¿no? Es ciertamente la ley del Código de Ética de la Función Pública para el despliegue de las acciones que, como marco general, obviamente, tienen que tenerse presentes, ¿no? En la administración y por parte de los funcionarios en su actuación diaria, ¿no? Y la ley de procedimiento administrativo general. Ciertamente, a partir del 2016, con el decreto legislativo 1272 que modificó la ley de procedimiento administrativo, modificando el artículo 2 del título preliminar, lo que ha generado es que esta norma ya no tenga necesariamente el carácter supletorio, sino que ya exista una obligatoria observancia de las disposiciones que obviamente en este enfoque de procedimiento especializado disciplinario tiene sí efectivamente una presencia, pero sí en segundo plano, ¿no? Justamente así también lo detalla ese manual que ha emitido Servir, en donde obviamente ya se establece lo que les he comentado, ¿no? Hay una observancia de las normas concurrentes de la Ley de Procedimiento Administrativo, del tubo de la Ley de Procedimiento Administrativo, pero ciertamente la especialidad la lleva la Ley del Servicio Civil, su reglamento y también la directiva, ¿no? No obstante, como lo señala en este caso el tubo la Ley de Procedimiento Administrativo, en el artículo 245, inciso 3, la potestad sancionadora disciplinaria sobre el personal de las entidades se rige por la normativa de la materia, ¿no? Sin perjuicio de ello, obviamente, esta facultad de sanción tiene que cumplir con también los principios que se encuentran contenidos en la Ley de Procedimiento Administrativo, que también están presentes por obvias razones y de obligatorio cumplimiento en los demás instrumentos jurídicos, ¿no? Y ya entrando al tema, entonces, ¿cuál es la jerarquía de fuentes del PAD, ¿no? ¿Cuál es el stock regulatorio que tenemos que tener presente al momento de analizar y poner ya en carpeta, en escritorio,
cómo vamos a analizar los hechos que se encuentran sujetos, ya sea en la defensa o en la instrucción, ya sea que estemos en la administración pública o del otro lado, en este caso en la defensa de los funcionarios, cuáles van a ser las normas que vamos a tener que tener presente al momento de analizar los hechos, ¿no? Entonces tenemos estas que ustedes están viendo en este momento: la Constitución Política del Perú, los tratados de derechos humanos, las normas con rango de ley, los reglamentos, decretos supremos y otras normas reglamentarias, los reglamentos del Poder Ejecutivo, los estatutos de las propias entidades, las normas internas, normas subordinadas a los reglamentos obviamente anteriores, a los reglamentos del Poder Ejecutivo, las sentencias judiciales que interpretan disposiciones administrativas, los precedentes del Tribunal del Servicio Civil y los pronunciamientos vinculantes del servir, que justamente vamos a pasar a desarrollar en ese orden que están presentados, ¿no? Bueno, ciertamente todos los abogados entendemos de que la norma base sobre la cual se despliega todo el ordenamiento es la Constitución Política, y también porque, hablando de obviamente sanciones, los tratados internacionales de derechos humanos tienen obviamente ese mismo nivel cuando se trata de derechos humanos, ¿no? Entonces, esta pirámide, en la cúspide mantiene la Constitución, obviamente como un referente de garantías constitucionales. En la Constitución, en el artículo 2, encontramos, y todos lo sabemos, algunos derechos, obviamente, que tienen que ser respetados. La presunción de inocencia, también las limitaciones a la imposición de sanciones si es que estas no están tipificadas de manera previa y cierta. Obviamente, también frente a una situación en donde exista una situación genérica, como se ha presentado y lo vamos a desarrollar más adelante, la Constitución mantiene una presencia obviamente de garantía de los derechos fundamentales y principalmente de la libertad de los administrados. Y en el caso de los funcionarios, obviamente las garantías de la presunción de inocencia y asimismo también de los requerimientos que debe tener presente la administración al momento de pretender imponer sanciones, como en ese caso es la ley cierta, previa y obviamente taxativa, que deben establecer los tipos infractores sobre los cuales se pretende imponer sanciones. El artículo 41 de la Constitución establece, ¿no? La ley establece la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como el plazo de su inhabilitación para la función pública. De ahí ya obviamente se despliega, como todos entendemos, la habilitación para que ya obviamente las demás instituciones en el desenvolvimiento de esta regulación puedan establecer las disposiciones que permitan su aplicación, ¿no? El plazo de prescripción de la acción penal se duplica en caso de los delitos cometidos contra la administración pública o el patrimonio del Estado, tanto para los funcionarios o servidores públicos como para los particulares. La acción penal es imprescriptible en los supuestos más graves conforme al principio de legalidad. Obviamente, esta modificación está contenida en la Constitución y esto obviamente ya también irradia al resto de normas, ¿no? Las que siguen, las normas con rango de ley, en este caso entendemos la propia ley del servicio civil, las leyes orgánicas, decretos legislativos, decretos de urgencia, reglamentos de Congreso, las ordenanzas regionales y las ordenanzas municipales, ¿no? Las ordenanzas regionales obviamente en cuanto regulan internamente dentro de los departamentos las disposiciones de los organismos sectoriales descentralizados, ¿no? Igual las ordenanzas municipales, que tienen esa delegación. Las normas principales, en este caso con rango de ley que tenemos, como parte del Estado regulatorio, como ya les había comentado, la ley del servicio civil, ¿no? Por especialidad, la ley de procedimiento administrativo, la ley del código de ética, y obviamente también hay una serie de disposiciones, como por ejemplo la ley del Sistema Nacional de Control, que establece algunas también disposiciones sobre el funcionamiento, el despliegue de las actividades de los funcionarios públicos, ¿no? Toda norma con rango de ley que crea o establezca faltas disciplinarias se regirá por los principios y el procedimiento de la ley del servicio civil, ¿no? En ese caso, por ejemplo, la ley que crea el registro de deudores alimentarios morosos y la ley de contrataciones, entre otras. Principalmente entendemos de que, como un filtro, la ley del servicio civil establece el baremo sobre el cual se van a desplegar todas las potestades sancionadoras que se encuentran contenidas en los diversos instrumentos
jurídicos que obviamente sean aplicables a la administración pública, ¿no? Y aquí empezamos ya un poco con los problemas, ¿no? Hasta ahí todo está bien, ¿no? Hay una ley, todo está claro, hay una constitución. Bueno, entonces ya entendemos que todo está claro y ahora empezamos ya con, obviamente, el despliegue hacia adentro de la administración pública a través de los reglamentos y otras normas reglamentarias, ¿no? Independientemente del reglamento de la Ley del Servicio Civil, aprobado por el Decreto Supremo 040-2014, que todos lo conocemos, y la directiva, en este caso también tenemos algunos instrumentos de gestión interna, en este caso, que permiten aterrizar aún más estas disposiciones en donde se establecen estas limitaciones o este control de conducta, ¿no? Que también puede ser el nombre que le podemos poner, ¿no? El control de conductas que establece el RIS, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una referencia a la resolución de Sala Plena 01-2019, Servir, que establece lo siguiente, ¿no? Por lo que puede entenderse que funciones son aquellas tareas, actividades o labores vinculadas estrechamente al cargo en el que se ha asignado al servidor sometido a procedimiento disciplinario, descritas usualmente en algún instrumento de gestión u otro documento. Entiéndase, ROF, MOF, directivas, manuales e instructivos. Y bueno, ya en el aterrizaje, nosotros cuando hacemos cuando se hace una incorporación de un nuevo servidor público al Estado, obviamente hay un proceso de inducción, ¿no? Primero, en la gestión del requerimiento se hace un detalle del perfil del puesto, se establece qué actividades va a desarrollar este nuevo colaborador, que obviamente va a ser materia de concurso público, se establece los requerimientos del área, el perfil del puesto, el requerimiento de manera concreta, se hace el proceso de selección, se incorpora obviamente al colaborador que ha cumplido con, vamos a poner los términos, con los requerimientos del área, con el perfil del puesto, con la experiencia y obviamente el proceso de incorporación. Y ya en el proceso de inducción se hace la capacitación sobre justamente todas estas normas e instrumentos internos que van a regular sus actividades diarias, ¿no? Entonces, entendemos que ese es el proceso en donde, de manera inicial, la administración pública notifica e informa al nuevo colaborador de todos estos instrumentos de gestión que van a tener que tener presente, que va a tener que tener presente al momento de desarrollar sus actividades diarias, ¿no? Y esto no solamente es al inicio, sino que también debe mantenerse permanentemente una capacitación sobre estos instrumentos, de forma que estos obviamente regulen la conducta, y es por eso que el nombre, ¿no? Controladores de conducta o instrumentos de control de conducta, para que los funcionarios encaucen su servicio dentro de los cánones o instrumentos de gestión que se han establecido para, obviamente, el despliegue de sus actividades. Ahora, ¿cuáles son los otros reglamentos como los comentaba? El Reglamento Interno de Servidores Civiles, ¿no? El antiguo RIT también, obviamente, era un instrumento similar, ahora se conoce como el RIS. En este instrumento, todos sabemos, contiene el listado de faltas que acarrea la sanción de amonestación, las faltas leves, las graves, las muy graves, las medidas de prevención y de sanción en contra del hostigamiento sexual, y otras disposiciones principalmente de control de conducta, por ejemplo, el deber de tener el photocheck, el horario de ingreso, también las sanciones en caso se incumplan estas, y una serie de disposiciones que internamente la administración obviamente va desarrollando, ¿no? Aparte de estas, también existen normas internas subordinadas a reglamentos anteriores, es decir, está el RIS, ¿no? Pero independientemente del RIS, existen otros instrumentos también que van aterrizando con mucha mayor profundidad esas actividades que van a tener que desarrollar los trabajadores. Por ejemplo, ¿no? Las directivas para el ejercicio de docencia de los colaboradores. Si bien los funcionarios pueden desarrollar actividades de docencia, obviamente la institución puede establecer una directiva para que este ejercicio se pueda desplegar en función a las necesidades o en todo caso acorde a lo que establece la institución. La labor de docencia se puede desarrollar no más de 2 horas, en el horario de la tarde, previa autorización. Ese procedimiento también obviamente es una norma interna subordinada a los reglamentos que acabamos de ver, ¿no? Al RIS, en este caso al RIT, o a los reglamentos internos de la administración.
la directiva para el tratamiento de presentes de trabajadores, ¿no? En el caso de que, por ejemplo, un trabajador reciba un presente, de repente un aniversario, de repente un obsequio, ¿cómo va a desplegar, cómo se va a comportar la administración, ¿no? ¿Lo va a recibir o lo va a rechazar? Entonces, todo ese procedimiento también, obviamente, tiene que estar en una directiva o un procedimiento interno que establezca qué se va a hacer en esos escenarios, así como, por ejemplo, las directivas para el uso de los recursos de caja chica, encargos, viáticos, ¿no? Tiene que, obviamente, establecerse qué se va a hacer cuando se tenga esos escenarios, no solamente para el despliegue, sino también para los casos de sanción, ¿no? El que no cumple con, por ejemplo, rendir sus viáticos dentro de los 7 días o 10 días siguientes a la comisión determinada la comisión de servicios, podrá, obviamente, pasar esto. El que no cumple con rendir los encargos, igual, de repente la caja chica no cuadra, entonces, ¿qué pasa? Todo esto está procedimentado y permite, obviamente, en caso de incumplimiento, llevar ese hecho al RIS para, obviamente, encauzar al funcionario a través de un PAD, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos uno de ellos, ¿no? ¿Qué pasa si la entidad no incluyó en el RIT el listado de faltas leves, ¿no? Es posible que se pueda utilizar supletoriamente las faltas establecidas en el artículo 85 de la Ley del Servicio Civil y el artículo 98 del Reglamento de la Ley Servil para dicha sanción. ¿Es posible? Si la entidad no incluyó en el RIT el listado de faltas leves, ¿es posible que se pueda utilizar el artículo 85 de la Ley del Servicio Civil? ¿No? Esto, obviamente, ya ha sido también materia de un informe técnico y obviamente permite ya en la línea de poder aclarar más esta posibilidad a la administración pública, a las instituciones, el tener presente que estas situaciones, en caso se presenten, ya también han sido materia de análisis por parte de Servir a través del informe técnico que vamos a pasar a ver. Este informe técnico señala lo siguiente, ¿no? Si una entidad no cuenta con ningún instrumento de gestión, RIS, entiéndase, reglamento de los servidores, el reglamento interno de trabajo, en este caso el anterior, ¿no? Las directivas, etcétera, etcétera, que contengan las faltas leves, pasibles de ser sancionadas con amonestación, en tanto no incorpore a dichos documentos o apruebe alguno en el que se precisen las faltas leves, dicha entidad solo podrá iniciar el procedimiento administrativo disciplinario por las faltas contenidas en el artículo 85 de la Ley del Servicio Civil, concordante con el numeral 98.2 del artículo 98 de su reglamento, ¿no? Y siempre que la presunta conducta infractora se subsuma en alguno de los supuestos de hecho descritos en dicha falta, ¿no? De lo contrario, ello supondría una infracción al principio de tipicidad. Entonces entendemos de que obviamente esto busca de que también los servidores públicos tengamos garantía para que frente a una situación en donde podamos evidenciar un incumplimiento, el RIS en ese caso tenga prevista esas conductas de forma que solamente a través de este instrumento se pueda encauzar. En caso no, obviamente, en caso no las contenga, la administración pública obviamente tendría limitada su capacidad, en este caso nuestro empleador, tendría limitada su capacidad para poder imponer sanciones en tanto que no las ha incorporado, ¿no? El referirse a la ley, en este caso señalando de que podrían estar contenidas en la norma, es incorrecto como lo ha señalado Servir. Y es justamente para esto que sirven los informes técnicos, ¿no? Y aclaran mucho, ¿no? Y como bien lo señala el informe técnico, una situación que va en contra de este informe o del sentido de este informe podría acarrear una infracción al principio de tipicidad, ¿no? Porque ciertamente, si bien nosotros podríamos alegar de que la ley en este caso es erga omnes, aplicable para todos y todos la deben conocer, máxime si es un funcionario en este caso que trabaja en el sector público, ciertamente al tener conceptos muy genéricos, estos no permiten un aterrizaje concreto, ¿no? Que permita delimitar las conductas de los funcionarios. Esto acarrea, obviamente, en cierto sentido, una indefensión, que lo ha señalado también el Tribunal Constitucional. Para eso, dado que son instrumentos de control de conductas internas en el sector público, el RIS obviamente busca
modelar esas conductas, ¿no? Entendemos que todos se sujetan al RIS para obviamente el despliegue de lo que se debe y de lo que no se debe de hacer. Obviamente entendemos que el RIS obviamente va en esa línea, ¿no? De decir esto no, esto está prohibido, esto puede recibir sanción. Si es que hay algo que obviamente no esté contenido, no significa de que no sea sancionable o que de repente esté prohibido. Ciertamente eso obviamente está contenido en otra disposición, pero si es que alguien incurre en una infracción que no está en el RIS, como lo señala en este caso el informe, no podría ser pasible de una sanción. Tiene que estar ahí, en conclusión. Y aquí también entramos a las sentencias judiciales que interpretan disposiciones administrativas, ¿no? Y una de las que de repente ha recibido mayor atención ha sido la sentencia del Tribunal Constitucional que declara la inconstitucionalidad de la ley del sistema de control, ¿no? Recordemos que hasta antes de esta sentencia, la Contraloría mantenía en este caso un sistema de procedimiento administrativo sancionador, el PAS, por responsabilidad funcional, que en algunos casos involucraba la determinación de responsabilidades por incumplimientos a inclusive principios, ¿no? Un poco citando la sentencia, me permiten, por favor, brevemente detallar esos dos párrafos, ¿no? Las sentencias se extraen, los que me resultan más resaltantes, estos dos párrafos. El primer párrafo, el artículo 46 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, señala que la Contraloría General de la República podrá sancionar a los funcionarios o servidores públicos que contravengan el ordenamiento jurídico administrativo, ¿no? Y es una situación también similar a la que tenemos en la Ley de Procedimiento Administrativo como una causal de nulidad, que creo que es la primera causal que está contenida en el artículo 10, ¿no?, de la ley, ¿no?, del tubo de la LPAC, ¿no? Son nulas todos aquellos actos administrativos que contravengan la ley, pero ¿no? Eso no sucede en otros ordenamientos como el ordenamiento español, en donde obviamente solamente acarrea la nulidad de aquello que no sea subsanable, ¿no? Pero nosotros tenemos esa subsanación como una posibilidad que está contenida en el artículo 14, pero obviamente ahí hay obviamente un tema que debe aclararse, pero ciertamente el numeral 1 del artículo 10 de la Ley de Procedimiento Administrativo establece que son nulos los actos administrativos que van en contra de la ley. En dicha línea y en coherencia entendemos que también eso se aplicaba al artículo 46, ¿no? Aquellos servidores públicos que contravengan el ordenamiento jurídico administrativo y las normas internas de la entidad a las que pertenecen, ¿no? Entonces, si alguien de repente en el desenvolvimiento, como en mi caso, por ejemplo, instructor, ¿no?, en PAS, de repente por un incorrecto análisis o de repente un análisis divergente de la posición del que va a revisar, del superior que va a revisar, se declara nula la resolución, de repente, o nulo un procedimiento porque de repente en su momento no teníamos la información, o de repente la información devino posterior, o X y Z motivos, esto podría generar una nulidad, y esto ya obviamente podría también, bajo el enfoque anterior del artículo 46 de la Ley Orgánica de la Contraloría, devenir en ese caso en una responsabilidad. Obviamente estamos hablando de un supuesto porque entendemos que la Contraloría determinaba responsabilidades funcionales devenidas de las acciones de control posterior, ¿no? Eso está clarísimo. Pero, poniendo como ejemplo, una situación de nulidad del acto administrativo por infracción al ordenamiento jurídico es tan amplia y es tan genérica que obviamente esto acarreaba una seria debilidad del sistema de determinación de responsabilidad, ¿no? Y lo dijo el tribunal, ¿no? La Contraloría podrá sancionar a los funcionarios o servidores públicos que contravengan el ordenamiento jurídico, administrativo y las normas internas de la entidad a las que pertenecen, ¿no? Dicho enunciado es extremadamente general y por tanto no cumple con los estándares mínimos que impone el subprincipio de tipicidad, ¿no? Asimismo también otro párrafo señala lo siguiente, ¿no? El tercer párrafo del artículo 46 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República permite a la Contraloría General de la República sancionar a funcionarios o servidores públicos por incurrir en cualquier acción u omisión que suponga la transgresión grave de los principios, esto de aquí, ¿no?, principios
deberes y prohibiciones señalados en las normas de ética y probidad de la función pública. Ya, o sea, el decir hay una infracción a un principio es tan amplio y es tan genérico que obviamente prácticamente es permisible que todo pueda de repente en una infracción devenir en un principio, como por ejemplo de probidad, ¿no? Que está contenido en el Código de Ética. Entonces, eso obviamente en visión del tribunal vulnera su principio de tipicidad, pues las normas de ética y probidad de la función pública también son muy diversas, ¿no? Tenemos las normas de Código de Ética, tenemos también las normas que establece el TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo para las abstenciones, que una de ellas inclusive es el decoro, que fue incorporada recientemente, bueno, no tan recientemente, pero ya permite esa posibilidad, pero entre estas, obviamente, existen todavía campos grises que podrían acarrear, si es que se hubiera mantenido esta infracción a los principios, zonas en donde obviamente los funcionarios públicos tendrían muchas limitaciones y por consiguiente también unos frenos bastante visibles para el despliegue de sus acciones. Obviamente esto lo que hace en el funcionario público es también mantener un reparo, ¿no? Hay que tener cuidado porque puede pasar esto, y eso muchas veces limita el despliegue de la administración pública, porque los funcionarios públicos no quieren incurrir en responsabilidades que ciertamente son bastante, si es que son indeterminadas, son bastante plausibles de ser cometidas, ¿no? Como lo determinó la sentencia del Tribunal Constitucional en el análisis que hizo a la Ley General del Sistema de Control, ¿no? Ahora, también tenemos como otro marco de referencia las fuentes del PAT, los plenos laborales de la Corte Suprema, obviamente, estos que tienen una incidencia directa resultan aplicables, ¿no? Por ejemplo, el segundo pleno laboral del 2014 que establece el agotamiento de la vía administrativa para acceder a la tutela procesal de servidores públicos en procesos judiciales respecto a los servidores que están contenidos en el Decreto Legislativo 728, ¿no? Y los precedentes del Tribunal de Servicio Civil, ¿no? La Ley de Procedimiento Administrativo, ustedes conocen, establece esta posibilidad de establecer los precedentes administrativos que obviamente para la administración resultan aplicables, ¿no? En los temas de competencia hay algunos precedentes, en los temas del Tribunal de Servicio Civil, en ese caso también algunos precedentes muy importantes. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que establece la ley, ¿no? Los precedentes se emiten, obviamente, y tienen un ámbito de aplicación, ¿no? Los emite un tribunal administrativo de alcance nacional, los actos administrativos que al resolver casos particulares interpreten expresamente el sentido de la legislación tienen ese enfoque, ¿no? Esto puede pasar más adelante, entonces, analizando este hecho en particular, vamos a resolver dándole un sentido de interpretación a la legislación para que en los futuros casos nosotros también podamos, como si fuera un stare decisis, sujetarnos a este precedente administrativo, ¿no? Dejando asentada nuestra posición, ¿no? Los criterios podrán modificarse si es que no es correcta la interpretación anterior o contraria al interés general. En algunos casos también podría, con una diferente conformación de los tribunales, modificarse esos precedentes. La nueva interpretación no podrá aplicarse a situaciones anteriores, obviamente, salvo que fuera más favorable a los administrados, ¿no? Y la sola modificación de los criterios no faculta a la revisión de oficio en sede administrativa de los actos firmes, ¿no? Eso es obviamente algo ya saneado, digamos, que tiene un estado de decisión, que obviamente la administración pública no podría retrotraer, ¿no? Estamos hablando de, obviamente, lo que ya se resolvió con un criterio y que frente a un nuevo criterio, de repente un nuevo precedente de observancia obligatorio, no podría revertirse esa situación. ¿Cuáles son los fundamentos que subyacen a estos precedentes de observancia obligatoria, ¿no? Primero, en este caso, establecer marcos de referencia o baremos que permitan un análisis posterior, un análisis en función al precedente, que permite un análisis estandarizado u homogéneo a los demás casos que lleguen, ¿no? La predictibilidad también para los administrados, muy importante, ¿no? La buena fe y la interdicción de la arbitrariedad, ¿no? Yo también podría agregar el principio de confianza legítima, ¿no? Está el precedente, y el precedente establece una línea de análisis. Si esto obviamente no cambia, entendemos de que todos los casos que llegan en situaciones
sujetas al precedente van a seguir ese mismo encauzamiento. Entonces, esto me permite tener predictibilidad, que la administración no va a cambiar de criterio y obviamente confiar en que la administración va a cumplir con su precedente, ¿no? Y tenemos algunos, el que estoy citando aquí, bueno, hay uno, son 24, a ver, lo tenemos, son 24 precedentes, que vamos a citar algunos nada más. Esta resolución de sala de plena, por ejemplo, el número 12, ¿no? Establecen precedentes administrativos sobre el deslinde de responsabilidades por nulidades de procedimiento administrativo sancionador de la Contraloría General de la República y el cómputo del plazo de prescripción del procedimiento administrativo disciplinario derivado de los informes de control. En sí son varios precedentes, es muy interesante poder analizar cada uno de ellos, es bastante amplio, pero esto permite también a ya los instructores y también para los abogados, los que están en la defensa, del otro lado, el entender en este caso cómo se va a analizar los hechos, ¿no? Aquí hay varios que ya hemos visto. En este caso, la resolución de sala plena, la 01-2016, establece un precedente administrativo de observancia obligatoria para determinar la correcta aplicación de las normas que regulan la prescripción de la potestad disciplinaria en el marco de la Ley 30.057 y su reglamento, ¿no? Y así hay varios, ¿no? Y ese creo que va a ser interesante poder analizar ya en la aplicación de todo ese diplomado, precedente administrativo sobre la aplicación de eximentes y atenuantes en el régimen disciplinario de la Ley 30.057, Ley del Servicio Civil, ¿no? Los precedentes sobre eximentes y atenuantes, ¿no? Tomando en cuenta de que la determinación de responsabilidades disciplinarias se hace sobre el enfoque de negligencia o de determinación de culpabilidad, obviamente bajo los enfoques de imputación objetiva, concurso de repente de elementos que puedan determinar si el evento se generaba o no. Es importante entender cómo, por ejemplo, en los temas de subsanaciones voluntarias, estos todavía siguen siendo considerados como atenuantes y no como eximentes, ¿no? Igual ver en este caso cómo la amplitud de los instrumentos de gestión internos podrían acarrear una situación de eximencia de responsabilidad cuando de repente existe una falta de coherencia, ¿no? Que acarree una ambigüedad en la aplicación o una incorrecta aplicación como consecuencia de la mala, de repente, redacción o de repente falta de precisión en los instrumentos de gestión que obviamente acarrea que el funcionario público termine en una infracción administrativa, ¿no? Entonces, estos precedentes los que permiten aclarar muchas dudas y que también obviamente forman parte de las fuentes del derecho del PAD para obviamente tenerlas presentes al momento de tener el escenario ya de determinación de responsabilidades o en todo caso en la etapa previa de determinación de elementos que nos permitan saber si es que vamos o no a iniciar el PAD, ¿no? Me interesa bastante ese tema de la determinación de eximentes y atenuantes, porque justamente también en el campo de la determinación de responsabilidades funcionales de la Contraloría se establece también que el tema de la subsanación voluntaria hasta antes de la notificación de la imputación de cargos o en todo caso la subsanación de la infracción de carácter económico que podría involucrar la devolución de los montos, obviamente va a ser considerada como un atenuante, ¿no? Pero hay posiciones también que establecen y que jalan, en este caso, la ley de procedimiento administrativo para que se haga presente en estos escenarios, en donde se establece que la subsanación voluntaria hasta antes de la notificación de imputación de cargos es un eximente, ¿no? Entonces, ahí todavía hay un campo que está siendo materia de investigación y de teorización para saber si es que, ciertamente, como sucede en el campo del procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Ya la infracción que ha sido subsanada hasta antes de la notificación de imputación de cargos, por ejemplo, para los casos de
de temas de mercado, en algunos casos de protección del consumidor, termina en este caso la exoneración de responsabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque ya obviamente se subsanó, se devolvió. Si es que esto obviamente se hace a través de manera voluntaria, hasta antes de la notificación de imputación de cargos, o en el peor de los casos, si el proveedor se allana, en ese caso, en sus descargos, pues el procedimiento termina, ¿no? Y la lógica va en el sentido de por qué continuar con algo, obviamente, si es que ya se corrigió. En el campo de la determinación de responsabilidades funcionales y de determinación del PAD, obviamente lo que buscamos es que esto no se vuelva a presentar, pero eso no solamente se consigue a través de la sanción, ¿no? Sino también de un procedimiento previo que pueda permitir que estos riesgos de infracción se mitiguen o se reduzcan, porque ciertamente en todo proceso existe un margen de riesgo de infracción. Todo proceso que está sometido a un secuenciamiento tiene en su momento un riesgo de desviación, y estas desviaciones pueden acarrear en infracciones. Por consiguiente, el que se corrijan antes de la imposición de sanción, entendemos que, y también en cierto punto estoy de acuerdo con una atenuación, pero también me inclino un poco a abrir la ventana y ver por qué no analizarlo desde una exoneración de responsabilidad como se sucede en otros escenarios, y obviamente abrir el campo para analizar en qué casos de repente graves y muy graves sí tenga en este caso que establecerse una determinación de responsabilidad, y en los casos leves de repente, no sé, ¿no? No haber marcado, ¿no? O de repente su ingreso, o no tener el fotoche, en algunos casos de infracciones leves, en ese caso, poder sí implementar el tema de subsanación como un eximente de responsabilidad. Y pronunciamientos vinculantes de servir, en este caso, la competencia de la Gerencia de Política de Gestión del Servicio Civil, en este caso, emite opiniones técnicas interpretativas y vinculantes, las que se aprueban en el Consejo Directivo de Servir, ¿no? Estas opiniones vinculantes del ente rector se emiten cuando, por ejemplo, los operadores aplican diferentes criterios o interpretan de manera errónea la normativa del sistema, produciendo efectos distintos para supuestos de hecho de iguales características, ¿no? De un tiempo a esta parte se está estilando mucho pedir que Servir emita opinión, ¿no? Entonces, obviamente esto le permite al ente rector ver cómo se está desenvolviendo, ¿no? Las diversas instituciones del aparato público, y en su momento evaluar si es que es necesario, si es que ve que obviamente hay una diversidad de criterios, establecer un criterio que permita uniformizar la aplicación, o reducir, o en todo caso eliminar la interpretación incorrecta de la normativa, ¿no? Y justamente por ello, ¿no? Se evidencia la necesidad de interpretar o dar contenido a conceptos jurídicos no determinados del sistema, ¿no? Conceptos jurídicos indeterminados, ¿no? Ya entendemos que los conceptos jurídicos indeterminados son aquellos que se están construyendo continuamente, ¿no? Y que obviamente no podría establecerse un concepto cerrado, sino que en función al stock regulatorio o al escenario regulatorio, van nutriéndose o van cambiando, y obviamente esto determina de que se tenga que dar más luces sobre cómo se debiera interpretar. Por ejemplo, el caso, los temas de negligencia, ¿no? Que ya lo vamos a ver en su momento. ¿Qué instrumentos podrían ayudar a la determinación de los temas de responsabilidades por negligencia? ¿Cómo se tienen que interpretar tal norma a la luz de los informes o de las sentencias de las resoluciones del tribunal? ¿Cómo se tendría en ese caso que aplicar tal o cual norma, ¿no? En caso de vacío legal, también los informes ayudan, porque esto podría generar una distorsión del sistema normativo. Y también, en algunos casos, si es que el ente rector ve por necesario cambiar de opinión, o en todo caso emitir una opinión vinculante nueva, ¿no? Igual, estas consideraciones, estos nuevos informes o criterios o pronunciamientos vinculantes están sujetos a la aprobación del Consejo Directivo, que es el quien determina la necesidad de emitir opinión vinculante, ¿no? Y aquí tenemos uno, ¿no? Por ejemplo, para los casos de negligencia, ¿no?
¿Cómo poder determinar la negligencia en el despliegue de las funciones de los trabajadores? Si es que tenemos una amplitud de temas, ¿no? No sé, es en este caso posible que un funcionario tenga su RIS, tenga un instrumento, pero no quede muy claro cuál va a ser el instrumento sobre el cual va a aplicar de repente una nueva función que está asumiendo, ¿no? Todavía no le han otorgado de repente un instructivo, todavía no hay un instructivo, o en todo caso tiene dudas sobre un nuevo procedimiento, sobre una nueva norma, una nueva modificación que se está implementando. Entonces, esto obviamente acarrea de que en el despliegue de esta nueva acción, este colaborador pueda incurrir en algunas infracciones, ¿no? Ahora, ¿cómo determinar esa negligencia? ¿No? Entonces, a través de este precedente, por ejemplo, ya para determinar este concepto jurídico no determinado, negligencia, esta resolución de sala plena, la 1/2019 de Servir, ha establecido algunos precedentes de observancia obligatoria en la imputación de la falta de negligencia en el desempeño de sus funciones, ¿no? Esto es relevante porque no solamente para el órgano instructor, sino también para el administrado, resulta bastante importante tener, y yo creo que esto también debería ser materia de capacitación al interior de las entidades del sector público, el establecer qué dicen los precedentes de observancia obligatoria, cómo se va a analizar la negligencia, en qué casos de repente podríamos estar ante un tema de negligencia y en qué casos de repente podríamos decir que no está claro, ¿no? Eso ayuda mucho a que la administración, a través de los funcionarios, tenga más claro el panorama sobre el cual pueda desenvolverse, ¿no? En el análisis de esta resolución señala, ¿no?, que las entidades estatales imputen la falta disciplinaria sustentada en la negligencia en el desempeño de las funciones, deben especificar con claridad y precisión las normas complementarias a las que se remiten. Y bueno, un tema que se presenta en la imputación es lo siguiente, ¿no? Lugar, fecha y acción concreta, ¿no? El señor tal, en tal fecha, en el desarrollo de tal acción, incurrió en tal hecho que va en contra de la norma tal, ¿no?, que está contenida en tal instrumento. Esa, desde mi punto de vista, tendría que ser una imputación que establezca de manera específica una acción, ¿no? Y esta acción podría ser analizada o contrastada con la obligación o el deber que está contenido en un instrumento de gestión. Lo entiendo de esa manera porque, tomando en cuenta que las obligaciones son las prestaciones que se ejecutan en beneficio de la administración, la prestación se concreta en una acción. Entonces, en el contraste, la acción que desarrollo tendría que ser contraria a la acción que está contenida en la prestación, que está obviamente desarrollada en la obligación. Si eso no está determinado de esa manera, entonces, ¿hasta qué punto uno puede defenderse, no? ¿Qué momento se presentó ese hecho? ¿De qué manera específica? ¿Y cuál es la norma que establece que yo tenía que hacer otra acción o una acción de manera distinta, ¿no? Entonces, es justamente el tema de negligencias las que, o bueno, la determinación de las negligencias las que muchas veces acarrea un esfuerzo adicional de los órganos instructores en poder establecer en qué instrumento, ¿no? Y justamente el Tribunal del Servicio Civil ha señalado, ¿no? Bueno, pueden tomar en cuenta el ROF, el MOF, el RIS, o si no tienen RIS, el RIT, y otras, en este caso, y otros instrumentos de gestión, como les comentaba, ¿no? Los instructivos, los manuales, las directivas, para que los funcionarios tengan claro cuáles son los instrumentos que deben tener presente al momento del despliegue de sus funciones. Esto les permite, ya independientemente de, bueno, yo ingresé a trabajar, tengo un perfil del puesto, hay en este caso en el MOF y en el ROF mis funciones, pero no se establece de manera específica tal hecho. Bueno, esa especificidad que se requiere muchas veces está contenida en o el RIS o en todo caso en estas directivas e instructivos que establecen, por obvias razones, el término lo señala, las instrucciones para el despliegue de las funciones de manera específica de los colaboradores del sector público. El incumplimiento, obviamente, se imputa
como una infracción. Ahora, de manera, en el despliegue hacia abajo de la ley, el reglamento, el RIS y los instructivos, tiene que haber una coherencia, ¿no? No podría, a través del despliegue, ampliarse al punto en donde de repente estamos generando una nueva tipología, ¿no? Sino que establecerse los hechos concretos para que se permite en ese caso analizar que cuando la norma, la ley de servicio civil establece tal hecho, el reglamento lo desarrolla y el RIS lo puntualiza en hechos concretos, ¿no? Y obviamente ya el instructivo establece que lo que se señala el RIS deberá entenderse de tal y tal y tal y tal manera. Bien, esa ha sido mi presentación del día de hoy. Espero que haya permitido, en este poco tiempo que ha durado, el aportar conocimientos a los que ustedes obviamente ya vienen desarrollando en este diplomado de PAS y PAT, ¿no? Muchísimas gracias y quedo a su disposición para las preguntas. Excelente, doctor. Muchísimas gracias, estimados participantes. Pueden en estos momentos interactuar ideas con nuestro docente, ya que tenemos aún tiempo, así que no hay problema. Sí, puede haber una interacción fluida docente-estudiante, ¿correcto? Estimado Martín, recuerden tener activo siempre su cámara para darles pase al audio. Estimado Martín, adelante, por favor. Buenas noches, gracias, doctor. Buenas noches al docente. Con relación al tema de las atenuantes y de los eximentes, doctor, si una persona que ha denunciado una falta administrativa se desiste, ¿cómo queda la falta? ¿Hay alguna situación de relación con el tema del eximente, el atenuante, con relación a los servidores presuntamente responsables? Gracias. Si el denunciante se desiste, no. No, en este caso, no entiendo que ya una vez que toma conocimiento el órgano instructor y obviamente analiza que efectivamente hay una infracción, esto continúa, ¿no? Para el caso, un poco haciendo el símil, ya que estamos en un procedimiento, en un diplomado de PAS y PAS, PAS y PAT, en el procedimiento administrativo sancionador, específicamente en el tema de mercado que yo veo, el tema del desistimiento sí podría acarrear una conclusión de procedimiento, porque entendemos de que este tipo de procedimiento tiene una naturaleza trilateral, y el trilateral involucra de que estamos prácticamente en una cuasi proceso judicial, ¿no? Con las obviamente salvedades, permítame por favor el término para ejemplificarlo mejor. Es el administrado, denunciante, quien pone los hechos ante la administración, que inicia un procedimiento y que emplaza en una relación jurídico-procesal administrativa a otro, que obviamente genera una relación procesal que se rompe cuando uno de ellos extrae los hechos. Esto ha sido materia de mucho análisis en el caso, por ejemplo, de la institución de donde laboro, porque muchas veces unos consideraban de que estamos ante un procedimiento sancionador puro, en donde obviamente el denunciante es un colaborador, como sucede en el campo, por ejemplo, penal, ¿no? En donde quien denuncia solamente pone la noticia criminal y es el titular de la acción penal quien despliega esa acción. En el caso del PAT, hasta donde he analizado, tiene esa misma naturaleza, ¿no? El hecho de que inclusive la subsanación del propio colaborador, del hecho que está siendo analizado como infracción, no acarrea la eximente, y es justamente el tema de análisis, ¿no? ¿Por qué no? Pero el hecho de que alguien denuncie y después retire ese hecho, obviamente, si es que ya se inició un PAT, tiene que terminar con una determinación de responsabilidad, si existe o no, ¿no? Es mi opinión. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Estimado Víctor, puedes activar tu audio ya que has activado tu cámara. Adelante, por favor. Doctor, buenas noches. Gracias por su ponencia. Excelente. Doctor, la pregunta sería la siguiente. En el caso de los directores del Ministerio de Educación, o sea, el director de colegio adscrito al Ministerio de Educación, ¿también están sujetos a la ley Servir si en caso cometen alguna falta o una infracción? ¿Están sujetos a la normativa de la ley Servir o ellos están sujetos a su ley especial del Ministerio de Educación? Es la pregunta, doctor. A ver.
Aquí no podría ser concluyente, pero los administrativos del sector de educación sí están sujetos a la ley servil, ¿no? Ahora, los profesores tienen un régimen de carrera especial. Profesores, docentes universitarios, profesionales de salud, asistentes de salud, magistrados, fiscales diplomáticos, servidores penitenciarios, militares y policías, ellos obviamente tienen en este caso un régimen especial. Más que todo los administrativos del sector de educación sí, pero los profesores tienen un régimen especial. Doctor Víctor, ¿desea realizar alguna pregunta adicional? No, doctor, está bien. Gracias, doctor, por su respuesta. Listo. Tenemos a Teresa. Teresa, si puedes activar tu cámara sería perfecto. Estimado Martín, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto saludarte. Puedes activar tu audio. Luego te doy pase, Teresa, ¿sí? Ya se activa tu cámara. Ok, gracias. Doctor, una consulta. En el tema de los que son la función pública, ¿no? Que viene responsabilidad, ¿no? Que corresponde, creo, ahora sancionar a Contraloría, ¿no? En este caso, ¿cómo sería? ¿Quién tenía más competencia o a quién se tiene que acudir? Si algún funcionario omite una función pública, ¿a servir o a Contraloría? Esa era la pregunta. Bueno, va a depender del momento en el cual se presente el hallazgo, ¿ah? Por ejemplo, si es que... Bueno, y esto también sería interesante analizarlo a profundidad porque hoy por hoy la Contraloría está viendo fortalecida sus competencias y ya obviamente tenemos tres tipos de intervención de la Contraloría, ¿no? Previa, concurrente y ex post, ¿no? En el caso de la concurrente ya entendemos que el control concurrente o el control concomitante lo está haciendo muy bien. El control previo, obviamente, a través de las acciones de cumplimiento, también el ex post con informes de control posterior, pero lo que determina el inicio de los PAS son las acciones de control posterior en donde se determinan responsabilidades funcionales que obviamente acarrean perjuicios para el Estado, ¿no? Entonces, en la ley de la Contraloría se establece que una vez que el órgano de control determina una presunta responsabilidad administrativa, porque los informes de control posterior establecen en esa hoja resumen la responsabilidad que se haya verificado, ¿no? No olvidemos de que el control a través de los auditores establece el cumplimiento de las obligaciones legales, por eso es que es muy importante tener claro el instrumento interno, MOF, ROF, directivas, procedimientos, para que sobre esa base el auditor también verifique si es que esto se ha cumplido, y si es que no, determine la responsabilidad funcional de carácter administrativo que pueda ser analizado, obviamente si estamos en un informe de control posterior, por la Contraloría, si es que había un perjuicio económico mayor a 8 UITs, ¿no? Eso lo determina en ese caso ya la Contraloría. Y si es así, quien va a iniciar el procedimiento es la Contraloría a través de su Tribunal de Responsabilidades Administrativas. Ahora, le va a informar a la dependencia de que se ha determinado, obviamente tiene que notificar el informe de control, y esto genera, obviamente, de que se tenga prevalencia el procedimiento ante la Contraloría. Y el procedimiento ante la entidad podría, en ese caso, ser un segundo escenario, pero no podría ser sobre los mismos hechos, ¿no? Podría ser sobre otros. Ahora, también hay un informe de Servir que establece de que los procedimientos administrativos disciplinarios que se iniciaron en contra de los colaboradores antes del procedimiento de determinación de responsabilidades no tendrían que cesar, tendrían que continuar. Y obviamente los de responsabilidad funcional podrían también tener un canal aparte, ¿no? Pero si es que el informe de control se notifica y todavía no hay procedimientos administrativos disciplinarios en contra de ese colaborador, la institución tendría que esperar hasta que la Contraloría determine la responsabilidad funcional de ese colaborador y, en caso no, ya podría darle paso a la institución para que pueda desplegar su facultad disciplinaria, ¿no? Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Estimada Teresa,
que querías usted preguntar, por favor, ¿puedes activar tu audio? Ya te di pase. Ok, Adelante. ya. Gracias. Buenas noches, Magíster Lipa. Muy buena presentación. Realmente son puntos muy importantes para los que trabajamos en el sector público. Mi pregunta es sobre un procedimiento administrativo disciplinario que en primera se determina la destitución del servidor público, se eleva al tribunal por especie de una apelación y determina el tribunal de servir que se rectifique el documento y que se divida. Más claro, la secretaria técnica en un caso incluyó otro proceso que no tenía por qué incluirlo. Entonces, lo que determina el tribunal es que se especifique cuál es el tema. Ese documento lo han tenido, como se dice, siempre esperando el tiempo y no han llegado a una conclusión. Sobre todo porque le querían encubrir al servidor público. La infracción fue falsificación de documentos, descansos médicos emitidos por el seguro de salud, que también ese caso está en el proceso judicial. ¿Qué es lo que pasa? Que en el documento desde el 2019 a la fecha, recién han sacado la resolución y le dan, mire, doctor, 10 días nada más de sanción. 10 días. Porque el tribunal pide que reafirmen el caso, que solamente se vaya al caso concreto, pero parece que la secretaria técnica ha tratado de apaciguar el caso, ¿no? Y los directores también lo han estado guardando porque esta es una persona que es demasiado agresiva y no sé qué es lo que conversa con los directores, que forma un sindicato para sacar a favor sus procesos y los directores lo tapan todo tipo de infracciones a ella. Le permiten que disponga, haga lo que haga en el hospital. Y lo que más lamentablemente es para todos los trabajadores que nos sentimos indignados, que a esta persona le han dado solamente 10 días de inhabilitación. 10 días. Ahora le pregunto otra cosa sobre el jefe de asesoría jurídica. Cuando ¿qué sanción se le puede dar a un jefe de asesoría jurídica cuando transgrede la ética y miente en la documentación? Miente, a pesar de que hay pruebas, el señor miente diciendo de que no contrata personal cuando lo tiene bajo su responsabilidad personales que son cesantes. Quisiera que me aclare eso, doctor, porque realmente, como se dice, yo me siento indignada ante todos estos hechos, porque es un hospital y realmente, como se dice en mi hospital, realmente la administración está, como se dice, es pura corrupción. No podemos trabajar, es una corrupción total, que realmente no entendemos cómo podemos nosotros poder ya, como se dice, que haya una buena fiscalización. El Ministerio de Salud sabe también, pero no sé. Realmente me siento indignada. Quisiera yo, doctor, su apoyo para poder ver estas acciones. El recurso, poniéndome en su posición, el recurso que podría implementarse, y no necesariamente un recurso administrativo, sino el pedido que podría implementarse es la solicitud que se pueda presentar ante el órgano de control interno para que en ejecución de una acción de cumplimiento verifique el procedimiento que se ha seguido en tal procedimiento administrativo disciplinario, en donde existen indicios de incumplimientos y de infracciones administrativas que podrían acarrear la responsabilidad funcional. Entonces, dentro de los procedimientos que le comentaba de la auditoría, hoy por hoy estamos en estas auditorías de gestión o auditorías de desempeño, que bajo el enfoque COSO, lo que buscan es ver el correcto funcionamiento o la gestión que hacen los
los gestores públicos, ¿no? En eso obviamente se ven los enfoques de economía, eficiencia, transparencia, despliegue, etcétera, etcétera. Es un enfoque bastante amplio y general de todo el enfoque de gestión, pero también existen los enfoques de cumplimiento, ¿no? Las auditorías de cumplimiento, en donde específicamente el auditor verifica si es que quien tiene a cargo un procedimiento está cumpliendo con los plazos, está cumpliendo con los requisitos, está cumpliendo con prácticamente todo el parámetro que establece el procedimiento administrativo. La percepción de muchos administrados sobre el procedimiento puede acarrear serias sospechas y obviamente la pregunta que los administrados o las personas que obviamente tienen interés en los procedimientos y en la correcta aplicación de los procedimientos es ¿quién controla esto, no? ¿Quién puede controlar? ¿El Ministerio Público? Habría que ver si es que los hechos podrían encauzarse en algún tipo de delito en contra de la administración pública, colusión, cohecho, de repente omisión de funciones, pero ciertamente se va a necesitar un informe, porque el fiscal no va a ir a revisar los documentos, ¿no? Necesita en este caso un indicio que establezca que hay alguien que no está cumpliendo su función, y en ese punto los órganos de control, a través de las oficinas de control interno, podrían en este caso establecer esa verificación del cumplimiento de lo que se tiene que hacer en el procedimiento. Si no, la emisión del informe correspondiente para que se determine la determinación de responsabilidades si es que se verifica un incumplimiento. Eso es lo que le podría recomendar en ese caso. Excelente, doctor. Muchísimas gracias también a Teresa Yepes por participar. Bueno, tenemos a 3 participantes, pero ninguno ha activado cámara. Recuerden que siempre tienen que activar su cámara, si no, lamentablemente no hay pase al audio. Estimado, a ver, tenemos a Pedro. ¿Cómo estás, Pedro? Qué gusto conocerte también. ¿Puedes activar tu audio? Adelante, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Una consulta, doctor. ¿Se puede en un informe de precalificación tipificar la falta en cuanto al código de ética del funcionario público y en la sanción, bajo la motivación, proponer una sanción de amonestación verbal? Si es que está contenida en el RIS, sí es posible, ¿no? Creo que esa es materia también del informe que vimos. Lo que establece el informe de servir es que bajo la ley del servicio civil, las infracciones que están contenidas en esa norma, que obviamente ya están establecidas y tipificadas, puedan ser encausadas y puedan, obviamente, en función a la determinación de gravedad por quien las va a aplicar, tener una reducción. Pero si es que hay otras, en este caso, que no están contenidas en esa ley y no están contenidas en el RIS, no podrían en este caso ser pasibles de sanción. Entonces, en relación a su pregunta, si las infracciones al código de ética podrían ser sancionadas con una amonestación verbal. Entiendo que la amonestación verbal no es en este caso necesariamente una sanción que se genere sobre la base del RIS, ¿no? Esa puede ser inclusive impuesta por el superior, y obviamente si es que esta ha sido documentada, ya obviamente genera una exoneración, una limitación de inicio, una exoneración de responsabilidad, porque ya hay una sanción, ya se ha documentado y obviamente ya se impuso una sanción, pero nuevamente reitero, esto tendría que estar contenido en el RIS para seguir bajo la línea del criterio que se encuentra contenido en el informe de servir, ¿no? No sé si fui claro o de repente no terminé con toda la pregunta. Estimado Pedro, ¿puedes activar tu audio? A ver, nuevamente te voy a dar pase. Sí, doctor, porque, mire, en este caso, el trabajador se le impone una multa a la entidad porque el conductor iba a excesiva velocidad. Entonces, querían indicarle proponer una amonestación verbal, pero bajo los argumentos de que había infraccionado lo que es el tema del deber de responsabilidad, el principio de responsabilidad. Y a la vez, como el conductor había cancelado la multa que se le había impuesto a la entidad, y como no tiene
no tiene sanciones en su legajo ni en su reporte escalafonario, y además, como no hay un perjuicio económico para la entidad, querían ir por la amonestación verbal. Entonces, yo quería saber si era correcto ese lineamiento en ir por en la proposición de esa sanción. En la determinación de eximentes y atenuantes está así justamente la reparación económica como un atenuante y la aceptación de responsabilidad. En eso me queda claro de que obviamente el despliegue del administrado en esa línea lo va a beneficiar con la atenuación. El detalle es, y mi preocupación va por el tema de, ¿está determinada esa infracción dentro de un instrumento de gestión? Entiendo que, por ejemplo, cuando se hace uso de los bienes del Estado, como por ejemplo los automóviles, hay también un manual de uso, ¿no? Manual de uso de los vehículos, ¿no? La verificación, el cumplimiento del reglamento de tránsito, todo ese tipo de cosas. Entonces, entiendo que por ahí va a ir de repente el encauzamiento del procedimiento. En caso no, me genera dudas el tema del reglamento de ética, porque nuevamente, ¿no? Son principios, ¿no? Y es un poco genérico, debiera ser un poco más específico con un manual, pero sí ciertamente el hecho de la atenuación por la aceptación y también la subsanación o reparación económica sin perjuicio del Estado, obviamente va en esa línea, ¿no? De que se tendría que aceptar esas acciones como parte de la subsanación voluntaria y atenuación correspondiente a la sanción que pueda recibir. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, Pedro, también por tu pregunta. Estimado León, adelante, por favor. Está activo su audio. Luego te doy pase, Martín. Buenas noches. Felicitar al docente por la exposición clara que viene haciendo. Pero, sin embargo, tengo una pregunta sobre lo que es control previo, control concurrente. Necesariamente tiene que intervenir Contraloría, por ejemplo, en una ejecución de presupuesto, que es lo que mayormente se incurre en faltas o infracciones. En una ejecución de presupuesto, sea una municipalidad o sea una entidad pública, necesariamente tiene que intervenir Contraloría en control previo y control concurrente. No podría el gerente o la autoridad superior, o en este caso en ejecución de presupuesto, o el tesorero o el contador, intervenir en ese de control previo o control concurrente, porque se supone que si hay un error, tienen que corregir, o si el gerente se da cuenta que está errado, tiene que intervenir con la corrección. En eso es mi duda, si necesariamente tiene que intervenir Contraloría en eso. No, no necesariamente, ¿no? No sé bien de que en las líneas de defensa de los sistemas, a ver, en la línea de defensa del cumplimiento del correcto funcionamiento del aparato público, tenemos tres líneas. La primera en este caso son los procedimientos, ¿ok? Los procedimientos en este caso que están implementados, ¿no? Esto que busca es que las personas obviamente cumplan con el procedimiento. La segunda línea de defensa es la gestión, obviamente, ¿no? Los gestores, el management, ¿no? Son los gestores los que obviamente conducen al proceso, en la línea de procedimiento, conducen, lo concluyen y consiguen los objetivos, gestión de procesos, gestión de personas, todo eso es la segunda línea. Y la tercera línea es obviamente el control. Entonces, en la línea de lo que se comenta, ¿no? Estamos en un procedimiento, hay un procedimiento y uno de los involucrados, uno de los actores, se da cuenta de que hay un incumplimiento que va a afectar el procedimiento. Es parte de su obligación, él comunicar este hecho, obviamente a su superior, para que se determinen los correctivos necesarios, porque en todos los procedimientos hay desviaciones, ¿no? Le comento esto en la línea de los sistemas integrados de gestión, ISOs, 9001, 27000, 31000, los 14000, todos los ISOs se generan sobre la base de gestión por procesos,
mejora continua, y esto involucra que se establezcan la gestión de riesgos. Entonces, procedimiento, secuencias, actos. Si es que hay un incumplimiento y una desviación, quien advierta, retroalimenta, comunica y se corrige. Si es que no se corrige, obviamente ahí podría generarse un evento mayor, ¿no? Un incidente es algo que se presenta y se corrige, pero un problema es algo que ya está presente y que tiene, obviamente, que tomarse acción. Ahora, eso le corresponde, en este caso, en la línea del procedimiento, a quienes son los dueños del proceso. Si es que esto no se puede corregir, la segunda línea es al gerente, al jefe, ¿no? Él es el que va a corregir, porque inclusive en este tema de responsabilidades disciplinarias, es el jefe el que, de los colaboradores el que podría imponer la sanción. Inclusive si es una sanción verbal, esta ya obviamente podría corregir el hecho, ¿no? Y si es que está dentro de sus facultades. Pero si es que ni el primero ni el segundo actúan, entendemos de que ya la última línea sería la de control, ¿no? En una eventual auditoría, ¿no? Podría ser. De repente el primero comunica al segundo, el segundo no hace nada, lo que podría hacer el primero es poner en conocimiento los hechos al órgano de control. Va a venir el órgano de control y va a revisar. Quien se dio cuenta fue el primero, le avisó al segundo, no hizo nada. Entonces pasó al órgano de control y es el órgano de control que va a obviamente determinar qué pasó, por qué el segundo no hizo nada, y eso obviamente ayuda a la mejora del proceso. Pero ciertamente, como usted señala, no necesariamente tiene que intervenir la Contraloría para que se corrijan y se determinen responsabilidades, ¿no? Es más, hagamos de cuenta, en un procedimiento de administración de caja chica, ¿no? El órgano de contabilidad, la unidad de contabilidad hace arqueos y obviamente verifica de que no se está cumpliendo con la directiva para la gestión de la caja chica, ¿no? No cuadra la caja, en todo caso, o de repente no hay documentos que sustenten el gasto, ¿no? Entonces, obviamente, pone en conocimiento de estos hechos al superior, él establece la verificación de las causas que están generando la desviación y pondrá en conocimiento al órgano instructor para que inicie el procedimiento disciplinario, ¿no? Cuando venga el órgano de control, va a verificar que el procedimiento se cumplió, las desviaciones se detectaron, se determinaron responsabilidades administrativas de carácter disciplinario y obviamente el órgano de control ya llega, digamos, a verificar que ese procedimiento ha funcionado. Es así más o menos como se maneja. Excelente, doctor Marcos Lipa. Estimado Martín, adelante, por favor. Buenas noches, doctor. Tengo una consulta. Buenas noches. Para abrir un proceso disciplinario a un trabajador, ¿cómo se puede acreditar si éste llega en esta debilidad a su centro de trabajo? Hay que tener en cuidado, en cuenta que hasta el momento en las entidades públicas no hay ningún medio idóneo para poder pasar por un dosaje etílico y si sería esto, pues sería un poquito complicado. ¿Cómo se puede acreditar esta debilidad de esa persona? ¿Basta con la declaración de los demás testigos o existe un proceso administrativo? Bueno, sí, ahí es una pregunta un poco de difícil resolución, porque ciertamente también en esa línea de determinar específicamente la presencia de alcohol en la sangre, tenemos que recurrir a un examen médico, ¿no? Entonces, va a ser un poco difícil. Uno, yo recuerdo, para ponerles un caso más o menos, regularmente en estos controles de alcoholemia se utilizan los alcoholímetros, ¿no? Los alcoholímetros tienen que tener una calibración, tienen que estar certificados por un laboratorio que esté acreditado ante INACAL. No es así nomás comprarse un alcoholímetro y empezar a hacer controles, ¿no? Esto obviamente, como es un instrumento de medición, se tiende a descalibrar. Y obviamente cada cierto tiempo, dependiendo del diseño del fabricante, tiene que estar sujeto a calibraciones. En general, todos los temas que están sujetos a la metrología legal, que es una parte del derecho bastante interesante, que ve el tema de pesos y medidas, tienen presente de que el tema de calibración de instrumentos es necesario, balanzas, instrumentos de medición como el alcoholímetro, el sonímetro, todos estos son instrumentos que tienen que calibrarse. Y obviamente el tener esa acreditación garantiza que el resultado pueda ser oponible, ¿no? Si es que vemos que alguien de repente es intervenido por la autoridad policial y es requerido para el dosaje a través del alcoholímetro, si este alcoholímetro no ha sido calibrado, dejaría serias dudas sobre su exactitud, y esto obviamente podría afectar. Entonces,
En respuesta a su pregunta, lo único que cabría es un examen de sangre, ¿no? Pero ahí vamos a entrar también en otro debate de y cómo lo llevamos y cómo lo hacemos que pase el examen de sangre, ¿no? Entonces, en ese punto sí quedaría pendiente la respuesta y muy interesante averiguar si hay algunos casos en donde se han presentado ese tipo de escenarios, colaboradores que se han presentado a su empleador con evidentes síntomas o con algunos síntomas y qué ha pasado, ¿no? ¿Cómo se han resuelto esos casos? Excelente, doctor. Estimada Joana, adelante, por favor. ¿Puedes activar tu audio? Ahí está. Buenas noches. Buenas noches, mire, doctor, yo quería consultarle sobre qué falta se podría tipificar con relación al secretario técnico que no cumple con su deber de realizar el reporte sobre el estado de los procedimientos administrativos disciplinarios iniciados. O sea, que no cumplió con su deber de reportar, dice la directiva 2-2015 servir, que es un deber, dice el secretario técnico, reportar cada 6 meses el estado de los procedimientos administrativos disciplinarios iniciados. Claro. Bueno, en general, todas las obligaciones que se encuentran contenidas en los diversos instrumentos de gestión pueden acarrear una determinación de responsabilidad si es que obviamente se llega a determinar una afectación al proceso o a la administración pública, ¿no? En el caso que usted nos comenta, si el secretario técnico no emite el reporte y no permite la toma de decisiones, es evidente que esta omisión podría acarrear una afectación a la gestión del proceso, si es que esto obviamente se llega a acreditar. Pero ciertamente, y es lo amplio del procedimiento disciplinario administrativo, ¿no? Hay tantas normas que mapearlas, tener un escenario de los posibles riesgos de infracción de cada acto en donde uno interviene o impacta es bastante amplio. Entonces, en conclusión, si es que hay un deber contenido en un procedimiento que está a cargo de un instructor o de un actor, entiéndase funcionario público, que lo conduce, que es el director del procedimiento, que tiene el dominio de acción en términos concretos, y no se está ejecutando, obviamente, esa atribución, el incumplimiento, podría darse y podría, obviamente, determinarse alguna responsabilidad si es que esto ha afectado el proceso o la toma de decisiones. Perfecto, doctor. Estimada Dana, contigo cerramos, por favor. Puedes activar tu cámara, si no, ya damos por culminado la sesión de clase. Estimados participantes, tengan en cuenta que las preguntas que han hecho nuestro docente sean referente a PAD, algunos que han sido en paz en el chat, no se ha tomado en cuenta, ¿sí? Estimada Dana, adelante, por favor. Buenas noches, ¿me escucha? Sí. Sí, claro. Buenas noches con todos. ¿Qué tal? Mi pregunta es en este sentido. En este año 2023 hubo, con mi persona, somos 3 secretarios técnicos, en la cual la mayoría de expedientes han prescrito o están por prescribir. Ahora en los próximos 1-2 meses están por prescribir. No se ha requerido ningún tipo de información, nada. O sea, está en cero. ¿Cuál sería mi procedimiento? ¿Continúo con la investigación, con el requerimiento de información y en el camino lo voy prescribiendo o cuál sería el procedimiento? Muchas gracias. Esa es mi pregunta. Bueno, ahí sí, mi posición va por apegarme más al tema bueno, si ya estamos en el procedimiento, entiendo que ya se inició el procedimiento, ¿no? Hola. Estimada Dana, ¿puedes activar tu audio? Entiendo que ya estamos ante el inicio del procedimiento, es decir, ya se emitió una resolución. ¿Nada?
nada de nada. O sea, en algunos hay requerimiento, en algunos no. Imagínense que ya ha pasado 7 meses. Estamos ya a agosto. ¿Ya han pasado los 3 años? No. Recursos humanos ya tomó conocimiento. Ya, recursos humanos. Ya va a pasar el año, falta 3 meses para que caduque. Si no lo han hecho el requerimiento de información o no han contestado, ni siquiera hay un informe de precalificación, yo supongo, o mi pregunta es, ¿cuál sería el procedimiento? ¿Continúo con la investigación y en el camino lo voy prescribiendo? Esa es mi consulta. Me inclino más a su posición. Muchas gracias. Excelente, doctor Marcos Lipa. Muchísimas gracias. Ha sido una brillante exposición. También a nuestros participantes por haber interactuado, porque esto ayuda a que la exposición sea más brillante. Doctor Marcos Lipa, nos vemos en la siguiente exposición. Muchísimas gracias. Queda pendiente algunas respuestas justamente sobre el tema del alcoholímetro, bueno, de la presentación de colaborador en estado de ebriedad, cómo podría determinarse, y algunas otras que también me llevo apuntadas para poder ampliar ya en las siguientes sesiones. Muchísimas gracias, que tengan buena noche. Ha sido un gusto acompañarlos el día de hoy. Muchas gracias, doctor.